porque sabemos que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nos complace presentar el programa Todo el Consejo de Dios. Quédese con nosotros durante este espacio de reflexión bíblica. Para conducir este programa, queda con ustedes el pastor Rafael Torres Ortiz. Aquí iniciamos. ¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Les saluda el pastor Rafael Torres Mondragón. Pues con mucho gusto de saludarles una vez más desde esta cabina y con el gusto pues de que me acompañe el pastor Sergio Pérez, que el día de hoy pues viene desde Tlalnepantla, está con nosotros. Pastor, que el Señor le bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga a todos y qué bueno que nos siguen escuchando y viendo por internet. Un saludo a nuestro pastor Rafael Torres, un fuerte abrazo, saludos, pastor. Bien, hermanos, pues ya estamos aquí preparados para darles una vez más la palabra del Señor en su programa Todo el Consejo de Dios. Pero pues antes queremos repetirles los números telefónicos a donde nos pueden estar llamando para darnos sus peticiones de oración, sus sugerencias, a lo mejor de temas que usted quisiera que nosotros tratáramos desde esta cabina, sus comentarios, sus dudas. Y bueno, pues también lo volvemos a repetir, pues si usted quisiera ayudarnos económicamente con alguna aportación económica, si ha sido de bendición este programa y usted ha sido consolado, ha sido bendecido a través de las predicaciones que damos los pastores que hemos estado en esta cabina, y si usted gusta, si usted desea colaborar con nosotros, pues llámenos también. Aquí están los hermanos, ya están preparados al 1035-0043. Le repito, 1035-0043. Están listos ya 5 líneas para poder estar recibiendo sus llamadas, sus peticiones. El que pueda todavía esté a tiempo entrar a través del internet. Estamos en www.vozdepaz.mx. Ahí le pone transmisión en vivo y podrá estar viéndonos directamente desde la pantalla de su computadora, o de su celular o de su tableta. O ya después, en la semana, nosotros estamos subiendo en la página de YouTube todas las predicaciones. Ahí va a encontrar alrededor de 20 predicaciones que hemos dado en diferentes ocasiones, el pastor Rafael Torres Ortiz, un servidor, acompañado con el pastor Sergio, en algunas ocasiones también. La página se llama Ministerio Cristiano Todo el Consejo de Dios, así como se escucha, Ministerio Cristiano Todo el Consejo de Dios, tanto en YouTube como en Facebook. Ahí tenemos las páginas y ahí usted va a estar recibiendo información. Pues vamos a empezar con la plática de esta noche, y bueno, tenemos el tema. El tema es ¿por qué Dios no responde? Y como base bíblica tenemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7 y los versículos 7 y 8. Nos va a dar lectura el pastor Sergio. Bueno, la palabra de Dios dice así. Dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que halla, se le abrirá. Y el que llama, se le abrirá. Fíjese que gracias, pastor. Fíjese que hay dentro de la iglesia cristiana, nosotros hemos tenido siempre esta convicción de que nosotros llamamos a Dios, oramos a Dios, y Él siempre nos va a escuchar. Y entonces, en muchas ocasiones, nosotros hemos recibido como pastores la pregunta, el cuestionamiento: oiga, pastor, es que yo tengo 5 años pidiéndole a Dios tal cosa, es que yo tengo 3 años pidiéndole a Dios esto o aquello, y Dios no me ha contestado, Dios no me ha respondido a mi petición. Y a veces empieza un poco a menguar nuestra fe también, ¿no? Empezamos a decir, quizá Dios no me oye, quizá que entonces pues Dios no es tan poderoso como dicen que es, y entonces empieza esa cavilación en nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Será que me escucha? ¿Será que no me escucha? Porque nosotros lo leemos y aquí dice bien claro: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice el versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. El que pide, recibe. Entonces,
la cuestión o el cuestionamiento que a veces nosotros tenemos como cristianos es, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me está contestando a mis peticiones? Y entonces hemos traído en esta noche algunas situaciones, algunas respuestas a esa pregunta. ¿Por qué Dios no responde? Y vamos a comenzar la primera que tenemos acá. Dice, ¿por qué Dios no responde? Porque pedimos mal. La primera es porque pedimos mal. Dice en Santiago capítulo 4 y el versículo 3, Santiago capítulo 4 y el versículo 3, le voy a dar lectura, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Vuelvo a leerlo, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedimos muchas veces y no recibimos. Y ahí la respuesta del apóstol Santiago dice, porque estás pidiendo mal, para gastar en tus propios deleites. Lo que nosotros entendemos, pastor, como las oraciones egoístas, ¿sí? El que todo el tiempo está pidiendo para sí mismo. Señor, dame, Señor, haz esto, Señor, haz aquello, pero todo para mí, todo para mí, todo para mi familia. Oraciones en las cuales empezamos a solicitarle a Dios cosas que en realidad no necesitamos y que en el fondo de nuestro corazón pues en realidad es para presunción, ¿no? A lo mejor un carro nuevo, a lo mejor una casa más grande, que no está mal pedirlo, que no está mal hablar con Dios y decirle, pero Dios conoce las intenciones de nuestros corazones y dice, oye, pero es que tú lo quieres solamente para presumir. Es que tú lo quieres solamente para que los hermanos digan, oye, mira el coche que trae el... Entonces estamos pidiendo mal para gastar, dice, en vuestros propios deleites, para deleite personal solamente, para lo que me satisface a mí. Nunca pensamos en los demás. Pastor. Pues sí, y cuánto se da, ¿no? En la iglesia que normalmente vienen los hermanos y hermano, puede orar por tal situación, algún problema, y pues como si Dios tuviera algunos consentidos, ¿no? La situación está en que, pues a veces los hermanos piden mal y de acuerdo no a la voluntad de Dios, sino a su propia voluntad, que es un espíritu de egoísmo, ¿no? El empezar a pedir cosas que realmente no están dentro de la voluntad de Dios, y la gente se siente insatisfecha, no se siente que Dios no le está escuchando, y es cuando vienen con otros hermanitos que pensando que Dios puede tener consentidos, ¿no? Y en realidad pues no, es simplemente que las cosas se deben de pedir de acuerdo a una forma no egoísta, simplemente a la cuestión que Dios tiene una voluntad, y eso solamente la conoces cuando en realidad tú tienes el Espíritu Santo y sabes cómo pedir las cosas, cómo estar en esa misma frecuencia, y que realmente, aunque Dios no te estuviera dando la respuesta que tú quieres, pero que está, sin embargo, en cuestión de su voluntad, el mismo Espíritu Santo te hace estar satisfecho. A lo mejor no tienes la respuesta adecuada, pero el mismo Espíritu Santo te hace estar en paz, tranquilo, que tú estás en contacto con Dios, que tú estás en la presencia de Dios, ¿no? Así es, fíjese que sí tiene mucha razón, pastor, a veces lo que pedimos nosotros no siempre está en la voluntad de Dios, ¿no? Y yo les he puesto muchas veces el ejemplo, estamos aferrados a pedir, no sé, a lo mejor, Dios, dame un coche, y estamos insistiendo tanto que de repente, pues Dios no nos lo da y decimos, bueno, ¿por qué Dios no me da el coche? Y a veces decimos, oye, pero no sabes, a lo mejor teniendo un coche te accidentas, te pasa esto, te pasa aquello, y por eso Dios no te lo está dando, porque no es su voluntad que te pasen a ti las cosas. A veces nos aferramos tanto que de alguna manera lo conseguimos y nos llega a pasar alguna situación contraria, y entonces decimos, ay, Señor, es que ¿por qué? Dice, pues es que yo no te lo quería dar, o sea, precisamente por eso yo no te lo quería dar, porque no estaba dentro de mis planes. Entonces, la primera que vemos es porque pedimos mal. Vamos a ver la siguiente, porque hacemos oídos sordos al necesitado. Oídos sordos al necesitado. Proverbios capítulo 21 y el versículo 13. Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído.
vamos a ver, necesariamente nosotros tenemos que gente a nuestro alrededor que necesita, no solamente que necesita la predicación, no solamente que necesita que le hablemos de Dios. Hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita que nosotros le ayudemos, que nosotros platiquemos con ellos, que nosotros a lo mejor, si está dentro de nuestras posibilidades, que podamos llevarle una despensita, que podamos ayudarles en esto o en aquello, y que nosotros a veces lo sabemos y no queremos ayudar, porque eso es, no que no podamos, no queremos ayudar. Y entonces Dios está viendo nuestra actitud. Estamos cerrando nuestro oído a la voz del pobre, del necesitado, y entonces después nosotros vamos a orar y lo que Dios dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a escuchar. Por eso dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, él clamará y no será escuchado. En la iglesia, una iglesia que no es generosa, que no es dadivosa, que no es colaboradora económicamente o ayudando a los demás, siempre va a tener impedimentos en su oración. Sí, pues es parte de la vida cristiana, ¿no? Tener amor hacia el necesitado, es parte de los principios cristianos que nos muestra la palabra de Dios, de siempre estar ayudando a los demás y obviamente sin esperar algo a cambio, ¿no? Pero sin embargo, ¿cuánta necesidad vemos en lugares, en nuestras propias comunidades? Y que en nuestras propias comunidades hay templo aquí, hay otro en la otra esquina, hay otro allá, pero cuánta necesidad no hay en esos lugares que realmente conocemos bien familias que no tienen alimento, que no tienen calzado, que no sé, tiene una persona enferma y no somos capaces ni de preguntar, oye, me enteré que tu familiar, tu mamá, tu papá está enfermo, quisiera yo ir a visitarlo, quisiera yo estar con él, quisiera yo platicar con él, pero sin embargo no, tenemos ese espíritu, la iglesia, el evangelista, la persona que se dice ser del evangelio no tiene esa cuestión y ese es algo precisamente que impide que nuestras oraciones puedan ser escuchadas de parte de Dios, ¿no? Y fíjese que hablando de este contexto de poder ayudar, fíjese, dice en San Lucas 6:38, dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lo que usted comentaba, pastor, es dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, sí voy a ayudar a estos porque yo sé que después cuando yo necesite, Él me va a ayudar. Y en realidad entonces esto no es agradable a los ojos de Dios, no es agradable. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dar sin esperar nada a cambio. Aquí dice cómo debería de ser, medida buena, apretada, remecida y rebosando. O sea, así debe ser, y yo lo entiendo, yo no sé, de repente vamos y compramos en algún mercado, o algún tianguis, lo que conocemos como el tianguis, y andan los señores que venden cacahuates o venden cositas en una latita, ¿no? Que venden en latita y venden, esa es su medida, entonces tú agarras y dices, ay, no, pues es una buena medida por tal precio, ¿no? Y entonces te das cuenta que de repente tienen truco, ¿no? Volteas la latita y está apachurrada por abajo. Y bueno, te están robando. Y lo que acá Dios nos está diciendo es que nosotros debemos dar medida buena, dice, apretada. Y entonces lo que yo entiendo acá es que en esa medida no solamente des lo que tú alcanzas a juntar, sino apriétalo, aplástalo, vuelve a poner, dice, apretada, remecida y rebosando. O sea que llénalo. Luego, como que hay, ya cuando golpeamos algo y como que todo baja, y después de que ya bajó, vuelve a echar y apriétalo, y todavía de que ya apretaste, échale más hasta que rebose, y así entrégalo, así dalo, o sea, no des poquito, no des lo mínimo, no des lo menos, porque dice, con la vara que mides, serás medido, la medida que tú das es la que va a ser dada a ti. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, y usted ahorita que me está escuchando, que me está viendo, usted está entendiendo por qué muchas veces no recibe más. Porque dice, ay, qué poquito, ay, qué poquito. Ah, pues es que así das tú. A veces oramos ante Dios y le pedimos a Dios hasta por los alimentos, por nuestros ingresos, y realmente a veces no rinden, no hay
una forma de cómo decir, mi salario me está rindiendo, mi trabajo es de bendición. Y precisamente es por esto, porque en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras actitudes, no está esto de dar hacia los demás, ¿no? Es por eso que pues hay carencias en un hogar, en una mesa, no hay los alimentos adecuados. Y luego uno se pregunta, ay, pero si estoy orando por los alimentos, estoy orando por mi salario, ¿no? Y realmente es una cuestión que hace falta mucho entender y comprender, ¿no? Jesús mismo dio la medida adecuada. Él estuvo orando ante el Padre, ver a Jesús orando y luego que sus discípulos decían, enséñanos a orar, qué gran maravilla. O sea, unos discípulos de Jesús le pidieron, enséñanos a orar, el ver a Jesús, dar la medida por el pecado, dar la medida exacta, el sufrimiento por cada uno de nosotros, una medida exacta para cubrir el pecado de cada uno de nosotros. Y los discípulos, perdón, pastor, pero estos discípulos no le pidieron otra cosa más que enséñanos a orar, ¿no? Ir con la persona adecuada, estaban yendo con el maestro de la oración. Cuando uno quiere entrenar fútbol, vas con el entrenador de fútbol. Tú, si quieres jugar básquetbol, vas con el entrenador de básquetbol, alguien. Y realmente es algo que ahorita en nuestros tiempos todos quieren ser predicadores, todos quieren ser evangelistas, todos quieren ser apóstol, pero realmente alguien que diga, yo quiero ser un orador, quiero que los demás me vean y vengan y digan, enséñanos a orar, el tener una relación completa delante de Dios. Digo, qué maravilla haber sido escuchar y ver a nuestro Señor Jesucristo orando, ¿no? Así es, y necesariamente pues nosotros lo que necesitamos es eso, o sea, aprender a orar de acuerdo a su voluntad, pero también lo que estamos viendo es, si nosotros hacemos oído sordo al necesitado, entonces llegamos ante Dios y le decimos, Señor, necesito, y dice, pues sí, pero es que también los demás necesitan y tú no haces caso, tú no los ves. Y es lo que vemos ahora, ¿no? Y algo que mencionaba ustedes, a veces no rinde la economía en la casa y decimos, oye, pero ¿por qué no rinde si recibí tanto esta semana y a mitad de semana ya no lo tengo, ya no tengo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Si estoy orando por los alimentos, pues sí, pero también nosotros no estamos compartiendo las bendiciones de Dios, las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, y entonces de cierta manera pues Dios para el fluir de la bendición en nuestras vidas, ¿no? Entonces pues es importante, ¿no? Los oídos sordos al necesitado son un impedimento para que Dios escuche nuestras oraciones. Vamos a la que sigue, un corazón que no perdona. ¿Por qué Dios no responde? Porque tienes un corazón que no perdona. Dice en San Marcos capítulo 11 y el versículo 25. ¿Le puede dar lectura, pastor? San Marcos 11, 25. Dice así la palabra, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Tan claro como eso. Cuando estés orando, perdona, para que también el Padre te perdone a ti. Te perdone a ti. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si nosotros no perdonamos, el Padre, Dios, a nosotros tampoco nos perdona. Un corazón que no perdona. Yo no te puedo creer, no le puedo creer a una persona que está orando y que está buscando mucho a Dios y que está consagrado y que no, que ahora sí, que esto, que aquello, cuando en su corazón hay rencor. Cuando en su corazón hay rencor, cuando en su corazón hay división, cuando en su corazón hay celo, cuando en su corazón hay coraje contra alguien, Dios no te va a escuchar, porque tu corazón está sucio. Y para nosotros poder entrar a la presencia de Dios está el Salmo. El salmista David dijo, Jehová, ¿quién entrará a tu lugar santo? ¿Quién entrará? El limpio de manos y el puro de corazón, que no es vanidoso y que sabe amar. Puro de corazón. Una persona que no es pura de corazón no puede entrar a la presencia de Dios. Y si no entras a la presencia de Dios, Dios no te va a escuchar. Podrás estar en el templo, podrás estar, como decimos nosotros, podrás estar entre todos nosotros y orar, pero realmente no hay, Dios no te está escuchando porque tienes un corazón que no perdona. En tu corazón hay celo, contienda, chismes, divisiones. Entonces tú me puedes decir, oré toda la noche. No te escuchó Dios en toda la noche. ¿Por qué? Porque no estás perdonando en tu corazón. Podemos mencionar un ejemplo claro cuando íbamos a los grupos de AA. Se me acercó una vez una persona, un varón,
y me dijo que él rogaba mucho a Dios y le suplicaba y oraba mucho porque él pudiera dejar su problema del alcoholismo y la drogadicción, ¿no? Pero sin embargo, platicando con él, él traía mucho odio, mucho rencor hacia a su esposa, ¿sí? Él con el problema de alcoholismo, drogadicción, pues llegó el tiempo que la esposa se fastidió de él, se juntó con otra persona y realmente él realmente decía que quería que Dios lo escuchara y que le ayudara a dejar la drogadicción, pero tenía mucho odio, mucho rencor hacia su esposa, ¿no? Entonces, pues es ese detalle, ¿no? Que nuestro rencor, no perdonar a la persona, pues hace que no se pueda tener la respuesta de parte de Dios, ¿no? Que no seamos escuchados de parte de Dios. Así es, un corazón que no perdona. Le hablamos muchas veces a Dios y le decimos, Dios, pero es que ¿por qué no me escuchas? No estás perdonando, hay rencor en tu corazón, entonces no puedes entrar a la presencia de Dios, lo que decíamos hace un rato. Y vamos a ver una más, tan sencillo como esto. ¿Por qué Dios no responde? Porque hay pecado en tu vida. Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué Dios no responde? Porque hay pecado en tu vida. Es tan sencillo. Dios hoy mismo sigue teniendo el poder que tenía desde siempre. Es Dios. Él es Dios eterno, de principio a fin. Él es el alfa y el omega. Él no se cansa de hacer el bien. Él no se cansa, él no se fatiga. Él no pierde su poder mientras lo está usando. Lo que pasa es que hoy usted no ha recibido de Dios nada, usted no ha recibido o Dios no ha escuchado su oración porque en su corazón, en su mente, en su vida hay pecado. Vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros, y sus pecados han hecho que Dios oculte su rostro de usted para que no lo escuche. Entonces nosotros vemos que sí hay una respuesta. ¿Por qué Dios no responde? Porque hay pecado en mi corazón. Porque hay pecado en mi corazón. Hay algo que yo no he confesado, hay algo que yo no he dicho, de lo cual yo no me he separado. Porque no solamente la cuestión es confesar, reconozco que soy pecador, confieso mi pecado y ya. Dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Así es, lo importante de esto es apartarse del pecado, ¿no? Muy bien sabemos, hermanos, ¿a quién podemos engañar? A nosotros mismos, a Dios no lo podemos engañar. Cada uno de nosotros bien puede saber qué tipo de pecado está practicando, ¿no? Y yo creo que es un momento muy bueno de precisamente pedir perdón delante de Dios por esos pecados y apartarse realmente de ese pecado. No querer apantallar a los demás, al pastor, al ministerio, a los hermanos. Todo esto es delante de Dios, es en la presencia de Cristo Jesús, es delante de nuestro Creador y pues qué importante es que Él perdone nuestros pecados cuando nosotros los reconocemos y nos apartamos de Él. Pastor. Así es, pastor, pues mire que ya estamos por terminar, pues ahí están algunas razones por las cuales Dios no responde a nuestras oraciones. Pues vamos a terminar dándoles la dirección, pastor, de las iglesias. Vamos a empezar en esta ocasión por la de Tlalnepantla. Estamos en la colonia Caracoles, con nombre Dr. Jorge Jiménez Cantú, en la calle Tlalayote número 48. Ahí los esperamos los viernes a las 7 de la noche y domingos a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga. Así es, y también tenemos la reunión los domingos a las 10:30 de la mañana en la iglesia Príncipe de Paz. Estamos en la colonia Zapata Vela, muy cerca del metro de Canal de Tezontle, entre Canal Río Churubusco y Río Churubusco, lo que es el circuito bicentenario. El metro Iztacalco está relativamente a 5 minutitos. Estamos ahí a partir de las 10:30 de la mañana. Y en la tarde, los domingos, estamos en la iglesia Chimalhuacán, en la iglesia Peniel, de Chimalhuacán, Estado de México.
la calle Tlatel, esquina con Sindicalismo. Estamos muy cerca de la Sexta Torre. Si usted gusta acompañarnos a alguna de las 3 iglesias, le doy el teléfono para darle mayores datos. 5044-6593. Le repito, 5044-6593. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Porque estamos conscientes que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hemos tenido el gusto de presentarles todo el consejo de Dios. Escúchenos el próximo sábado a las 8 de la noche, en este mismo espacio de reflexión bíblica. Hasta pronto. Joven, a ti Dios te escogió sin importar dónde estuvieras, cómo estés y qué tan oprimido te encuentres para rescatarte y liberarte. Dios te escogió para traer libertad a los cautivos. Dios no te juzga, Dios te ama. Por eso, la Iglesia de Jesucristo Palabra Miel te invita a su retiro nacional de jóvenes, El Joven y su Libertad, a realizarse en el Club Dorados Huastepec, los días 17, 18 y 19 de julio, ubicado en carretera Cocoyoc-Huastepec, Cuernavaca, Morelos. Donativo por persona, 1,800 pesos. Incluye transporte, hospedaje y alimentos. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 9180-4879 y 9180-4880. Joven, ven y conoce la verdadera libertad que Jesucristo pagó por ti. No faltes. Gran Feria Cristiana 2014. Conoce las modernas tecnologías aplicadas al evangelismo, las nuevas traducciones de la Biblia, los actuales retos del ministerio juvenil y cómo enfrentarlos, eventos especiales y muchos regalos. Congreso Mujeres de Fe, con pastoras amigas. Seminario de Artes y Danza Tributo de Adoración, presentado por Pradera de la Danza. Visita la villa con talleres para los más pequeños. Regístrate para los conciertos de Miguel Casina, Carmen Gloria, Fernel Monroy, Factor de Cambio y muchos más. Con descuentos desde el 30 hasta el 70%. La entrada a las exposiciones es totalmente libre. Ven y celebra con nosotros agosto, mes de la Biblia en Expo Reforma Ciudad de México. Más informes y registro en